EHU Podcast, el podcast de divulgación científica de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. María Puy Portillo Baquedano es catedrática de nutrición en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. En la UPV-EHU ha coordinado el grado Nutrición Humana y Dietética entre 2009 y 2024 y desde 2009 coordina el programa de doctorado Nutrigenómica y Nutrición Personalizada. En el ámbito de la investigación es fundadora y responsable del grupo Nutrición y Obesidad. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Nutrición y actualmente ocupa el cargo de directora científica del Ciberfisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III. Fue miembro del Comité Científico de la AESAN entre 2019 y 2023 y en la actualidad es miembro del Comité Científico del European Governance of Nutri-Score. Con ella hablaremos de microbiota, biomarcadores, de prevención de enfermedades y de cómo comer bien puede ayudarnos a vivir mejor. Bienvenida, María Puy, muchas gracias por estar en nuestra facultad. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Un placer. Profesora, hoy se habla mucho de que comemos peor que hace unas décadas. ¿Cuándo empezó a cambiar nuestra manera de alimentarnos y por qué? Bueno, pues empezó a cambiar alrededor de los años 60, 70 del siglo pasado. Hasta esa fecha, bueno, pues cocinábamos más en casa, teníamos una cocina más tradicional, consumíamos más productos de cercanía y entonces, bueno, yo siempre a mis alumnos les enseño unos datos de una encuesta que hizo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el año 64 y ahí nos ajustábamos muy bien a las recomendaciones dietéticas, es decir, nuestra dieta aportaba en torno al 10-15% de la energía total en forma de proteína, 50-60% en forma de hidratos de carbono y 30-35% en forma de lípidos. Sin embargo, cuando esta encuesta se hizo ya hacia final del siglo pasado, pues ya se vio que se había alterado el patrón. Y entonces, fundamentalmente lo que había ocurrido es que incrementamos el consumo de grasas, incrementamos el consumo de proteínas y reducimos el consumo de hidratos de carbono. Perdona, cuando hablamos de grasas, sí. Por ejemplo, ¿a qué grasa te...? Grasas es, pues, por ejemplo, pues alimentos como, por ejemplo, los embutidos, que tienen mucha grasa, vale. O la parte, o el bacon, o la mantequilla, o la parte grasa de unas costillas, todo eso es la grasa alimentaria. Vale. Entonces, bueno, pues hemos ido cambiando las proporciones entre lo que se llaman los macronutrientes, que son proteínas, lípidos e hidratos. Entonces, el motivo, bueno, pues no es una única causa. En esa fecha que estoy diciendo, hacia los años 60, pues bueno, la industria alimentaria empezó a poner en el mercado una serie de productos muy ricos, muy atractivos, muy palatables, pero que tienen el problema que tienen muchísima grasa, sobre todo saturada, tienen mucho azúcar, tienen mucha sal y entonces normalmente son alimentos de una alta densidad energética, de tal forma que cuando los incluimos de manera habitual en nuestra dieta, pues normalmente lo que hacemos es ingerir más calorías de las que necesitamos. Son alimentos que tienen mucha energía y poca densidad de nutrientes. Por ejemplo, pues son escasos en vitaminas, en minerales. Entonces, bueno, pues esto empezó a aparecer en el mercado, ¿no? Por otro lado, empezó a hablarse ya de la globalización y entonces, bueno, pues empezamos a tener la influencia de otros patrones de alimentación mucho menos saludables que el nuestro, que llegaban hacia nosotros. Y nosotros, por ejemplo, siempre hemos tenido un patrón mediterráneo y hoy en día podemos decir que tenemos un patrón pseudo-mediterráneo, porque hemos ido adoptando características de otros patrones no tan saludables. Por otro lado, bueno, pues en los medios de comunicación se ha hecho también mucha propaganda de este tipo de alimentos que, bueno, ha calado en la población y sobre todo en la población más joven, niños, adolescentes. Y por otro lado, también el proceso de industrialización hizo que gran parte de la población se trasladara a las ciudades. Entonces era un tipo de vida distinto, con mucha más prisa, mucho menos tiempo libre y entonces, bueno, pues no disponíamos de tanto tiempo para preparar la comida en casa, para ir a la compra diariamente y entonces ha ido recurriendo más a este tipo de productos. O tener
tu propia huerta. O tener tu propia huerta, por ejemplo, también. Que luego creo que te preguntaré alguna cosilla sobre la huerta. Uno de los temas que genera curiosidad es cómo influye la hora en que comemos. Esto me parece súper curioso. ¿De verdad importa cuándo comemos, además de qué comemos? Sí, importa. Lo que pasa que, bueno, todavía hay muchas cosas que se dicen que no tienen sustento científico. Ahora, de ahí a decir que esto no tiene sentido, no. O sea, existe una ciencia que se llama crononutrición. Es una ciencia. Entonces, todo lo que nos dice esa ciencia es verdad. Lo que pasa es que muchas veces se toman ideas, algunos aspectos que derivan de esta ciencia y luego se llevan a conclusiones erróneas. Entonces, sí que es verdad que nuestro organismo tiene lo que se llaman los relojes biológicos. Hay un reloj central en el cerebro y luego relojes periféricos en los distintos tejidos que están regulados por el reloj central. De tal forma que, por ejemplo, en nuestro organismo pues, hay determinadas hormonas que se sintetizan más en determinados momentos del día, o hay determinadas sustancias que se sintetizan más por la noche que por la mañana, hay determinados enzimas que son más activos en unos momentos del día que otros y entonces ayudan a metabolizar un nutriente mejor en determinado momento. Entonces, todo esto es cierto. Y si eso es cierto, pues es lógico pensar que sí que importa el momento del día en el que tomemos los alimentos. Lo que pasa es que es una ciencia que todavía es un poco incipiente y todavía no tenemos del todo claro todo lo que necesitaríamos saber. Entonces, es verdad que hay veces que te dicen, no puedes comer plátano por la noche. Y dice, esto tiene un sustento científico. Muchas veces esas afirmaciones no lo tienen. Pero sí que es verdad que la crononutrición existe y esto de los relojes biológicos es así y que efectivamente el momento del día en que se ingieren los alimentos en determinados aspectos importa. Pero, todavía nos falta bastante por estudiar en esa línea. Sí. Estoy como muy curioso, ¿no? Sí, dices, sí. O sea, es que con cada cosa que dices casi que me saltaría un poco el guión y te preguntaría por los relojes biológicos en el cuerpo repartidos. Sí. No sé, fascinante. Sí, por ejemplo, apuntando un poco en esto, estos relojes biológicos se alteran, por ejemplo, en personas que trabajan a turnos. Esta semana de mañana, la siguiente de tarde, la siguiente de noche. Entonces, esas personas no es que estén, por ejemplo, abocadas a desarrollar obesidad. No, hay personas que trabajan a turnos y se mantienen con un peso adecuado, pero tienen muchas más posibilidades de desarrollar una obesidad porque al alterarse esos relojes, pues hay veces que su estilo de vida no va acorde a lo que nuestra fisiología manda realmente. Y entonces, se desajusta el metabolismo y tienen, por ejemplo, más probabilidades de desarrollar una obesidad que la persona que trabaja pues, en un horario pues, más acorde a trabajo durante el día, por la noche duermo y descanso. Sí. Yeah. Luego dicen, escucha a tu cuerpo, ¿no? Pero qué difícil es escuchar al cuerpo cuando tienes que trabajar, por ejemplo, a turnos. Claro. ¿Qué vas a hacer? Claro, ¿verdad? por eso, por ejemplo, es importante estudiar, si de alguna manera estas personas que trabajan a turnos, esa disrupción que se llama de los relojes biológicos se puede poner como en hora otra vez, porque claro, si tú trabajas a turnos, si eres una enfermera y trabajas a turnos, pues no puedes hacer mucho. Entonces, estamos investigando, si hay alguna molécula o algún tipo de tratamiento que pueda, digamos, poner en orden otra vez esos relojes que se han alterado debido al tipo de vida que hacemos, que en ocasiones se puede modificar, pero en ocasiones no. Ay. Bueno, volvemos un poquitín a la dieta occidentalizada. Comentabas antes que ha ido desplazando a la tradicional, a la dieta mediterránea o pseudo-mediterránea ahora, ¿no? Sería una cosilla así. ¿Qué caracteriza exactamente este patrón de alimentación y cómo se fue extendiendo? Bueno, este patrón de alimentación se caracteriza, como he dicho antes, porque aumentamos el consumo de grasa en detrimento de los hidratos de carbono. Y a veces también nos pasamos un poco de proteína. Además, otra característica es que a veces abusamos de los alimentos de origen animal en detrimento de los de origen vegetal. ¿Y eso qué hace? Pues hace, por ejemplo, que tomemos más carne de lo que realmente necesitamos, lo cual nos lleva pues, a tomar más grasa, más colesterol, en detrimento de alimentos vegetales, con lo cual pues, tomamos menos fibra
Esos alimentos son muy ricos en vitaminas, en minerales, y hay veces que, bueno, pues algunas vitaminas están muy ampliamente distribuidas entre cualquier alimento, con lo cual no es problema, pero otras están más localizadas en ciertos tipos de alimentos. Entonces, si los restringimos mucho, pues nuestra ingesta en esos nutrientes es más baja, ¿no? Otra característica es que hemos pasado de consumir cereales integrales a consumir cereales refinados. En lugar de pan integral, pan blanco. Ahora sí que es verdad que otra vez vuelve esa corriente de decir, tenemos que volver al pan integral. Pero bueno, ahora estamos volviendo, pero durante muchos años se preferían las harinas blancas a las integrales. Eso implica también tomar menos fibra. La fibra es muy importante para mantener la salud, no solo intestinal, sino para prevenir patologías pues, como la diabetes, como la obesidad. Entonces, bueno, pues todas estas características hacen que nuestro patrón de alimentación sea peor. Por otro lado, hemos hablado de esta invasión de alimentos ultraprocesados en nuestra dieta. Son muy cómodos para tomar, son más baratos, son muy accesibles, están en cualquier sitio donde puedas pensar en comprar alimentos, son muy ricos, son altamente palatables, es muy difícil decir que no. Entonces están mucho en la publicidad, son alimentos que les gustan mucho a los jóvenes, sobre todo a los niños. Entonces, bueno, pues estos son un poco los ingredientes de nuestro patrón de alimentación más occidentalizado. Yeah. Me llama la curiosidad, o me llama la atención, saber cuánta carne se debe comer más o menos a lo largo en una semana. En principio, con tomar 2 veces a la semana sería suficiente. 2, 3 veces. ¿Incluido el pescado dentro de...? No, cuando digo, hablamos carne es carne. Vale. Sí, solamente carne, con 2 veces a la semana sería suficiente, porque luego el resto de días deberíamos tomar pescado, alternado blanco y azul. Sería bueno, en lugar de carne, aves tipo pollo o pavo. Entonces, con 2 a la semana sería suficiente. Sería suficiente. Sí. Sí, la verdad es que miras alrededor y hay un consumo Hay muchísimas personas que toman prácticamente todos o casi todos los días. Ya. Sí. Bueno, y imagino que el sobrepeso y la obesidad son algunas de las consecuencias que tiene seguir una dieta tan abundante en carnes, claro. Grasas y productos, grasas y dulces, ¿no? que estabas comentando. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición llevó a cabo un estudio en 2020 que reveló que un 55, casi un 56% de la población adulta tenía exceso de peso, correspondiendo un 37 y pico a sobrepeso y un casi 19% a obesidad. Al margen del exceso de peso, que es algo como que ya pues que no sé, que lo vemos, ¿no? Más que nada, y eso que yo creo que últimamente ha cambiado un poco la tendencia, pero bueno, está el gimnasio y tal. ¿Qué tipo de enfermedades u otros problemas de salud están relacionados con este modelo alimentario y con los ultraprocesados? Bueno, hay muchas patologías que son muy prevalentes en nuestra sociedad, que tienen pues, porcentajes de afectación a la población muy altos, que son derivados de este tipo de patrón de alimentación. En unas ocasiones aparecen como patologías primarias, es decir, por ejemplo, diabetes de tipo 2 aparece como tal diabetes, pero normalmente son patologías que aparecen de forma secundaria al desarrollo de la obesidad. Una persona desarrolla obesidad y como consecuencia de ello tiene una serie de patologías secundarias o comorbilidades. Y entonces dentro de ellas estaría, por ejemplo, la diabetes de tipo 2, las dislipemias, tener el colesterol o los triglicéridos altos, la aterosclerosis, la hipertensión arterial, toda la patología tromboembólica que está en los ictus, todo esto que es tan frecuente ahora en nuestra sociedad. Entonces, todo eso puede aparecer como patología primaria como consecuencia, entre otros factores, no es el único, de un mal patrón de alimentación o como consecuencia de haber desarrollado una obesidad. Aparte de esto, pues podemos tener otras patologías como alteraciones a nivel digestivo, por lo que he comentado antes, por el escaso aporte de fibra que tiene ahora la dieta, o también, por ejemplo, el hígado graso. Y no solamente cuando llevamos este patrón de alimentación inadecuado, no solamente se acumula grasa en el tejido adiposo, que en principio es el tejido donde debe acumularse, no en exceso, pero sí es el tejido especialmente adaptado para ello, sino que además se empieza a acumular en otros tejidos, por ejemplo el hígado, y entonces hace una esteatosis hepática o hígado graso. Y también incluso, por ejemplo, el consumo de ultraprocesados se está relacionando con algo que ahora nos preocupa mucho, que es la salud mental. Está bastante relacionado con ansiedad, está relacionado con depresión y puede tener una cierta influencia en patologías mentales más severas, aunque hay que decir que en el caso de las patologías mentales la dieta ni es la única causa ni es la más importante, a diferencia de la obesidad o la diabetes, pero también hasta ahí tiene una cierta influencia. Y también tiene una influencia, aunque de otra manera, en el cáncer.
O sea, por ejemplo, cuando uno lleva este patrón de alimentación, pues a la larga va a desarrollar obesidad. Es cuestión de tiempo. En el tema del cáncer no es así. Es decir, yo puedo llevar un patrón de alimentación como el que hemos descrito y no es seguro que vas a desarrollar un cáncer de colon, por ejemplo, o de mama, no. Pero tienes muchas más probabilidades. Es un factor de riesgo muy importante. Qué interesante y qué importante escuchar estas cositas. Desde el grupo de investigación que diriges, estudiáis los ultraprocesados, pero nos gustaría saber un poco desde qué punto de vista, su composición, su elaboración, cómo estudiáis este... Pues mira, hemos empezado hace muy poco en esta línea de investigación y estamos en un proyecto muy ambicioso. Es muy ambicioso porque aborda muchos aspectos que ahora voy a comentar y porque incluye a un número muy elevado de grupos de investigación. Nos ha parecido que es la mejor manera de abordar este problema tan grave, pues de una manera muy completa, ¿no? Entonces estamos involucrados en ese proyecto y hay como distintos paquetes de trabajo. Los voy a comentar todos. Nosotros trabajamos en algunos. El primero de todos es ver si somos capaces de generar una nueva clasificación de alimentos ultraprocesados. Hay varias. La más utilizada es la NOVA, que es la que viene de Brasil. Pero nos hemos dado cuenta de que todas ellas tienen sus limitaciones. Por ejemplo, la NOVA, que es la más utilizada, clasifica los ultraprocesados como en 4 niveles, ¿no? Los no procesados, los ligeramente procesados, los procesados y los ultraprocesados, en función del grado de procesamiento. Pero claro, cuando analizas eso te das cuenta de que hay alimentos, como por ejemplo el tofu fortificado, que es un ultraprocesado, sufre varios procesos en la industria alimentaria. Desde ese punto de vista sería un ultraprocesado, pero no encaja dentro de lo que nosotros estamos diciendo de estos ultraprocesados peligrosos si se consumen en cantidades elevadas. Entonces, digamos que, bueno, es una manera de clasificarlos, pero que tiene sus limitaciones y que hay cosas que no encajan bien, ¿no? Entonces, el primer paso que queremos dar es analizar todas las limitaciones de todos los sistemas de clasificación que hay e intentar ver si podemos hacer una clasificación nueva, incluyendo los procesos que sufren en la industria alimentaria los alimentos, incluyendo la composición, incluyendo otro tipo de componentes que se les incluyen a estos alimentos y que se está viendo que generan adicción a la comida. Esto es muy serio. Entonces, bueno, pues primero... ¿Como por ejemplo? Los alimentos ultraprocesados, sí, se ha visto. ¿Qué elemento genera esta adicción? Creemos que, bueno, en principio es un alto contenido de azúcares y un alto contenido de grasa cuando van juntos. Yeah. O sea, solo grasa, no tanto. Solo azúcares, no tanto. Grasa y azúcares juntos activan circuitos neuronales similares a los que activa el alcohol, a los que activa el juego, con lo cual es un concepto que no todos los investigadores lo aceptan, el de adicción a la comida. Hay como 2 grupos, unos que consideran que sí, otros que no. Otros que consideran que esta manera de comer es más una alteración del comportamiento alimentario, como el atracón, por ejemplo, pero hay otra corriente de investigadores que consideran que es una adicción a la comida. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué alimentos llevan los ultraprocesados? Los ultraprocesados. Como por ejemplo, ¿el bacon llevaría...? No, el bacon no es un ultraprocesado. No es ultraprocesado. Es un alimento rico en grasa. Punto. Los ultraprocesados son una pizza, son todos estos productos de bollería envueltos en chocolate, sí. Mira, tú y yo que somos de Pamplona, una torta de chanchigorri. Una torta de chanchigorri ultraprocesado seguramente no sería procesado. Porque es como una especie de un postre así como salado. Eso no quiere decir que no tenga una alta densidad energética, porque lleva grasa, porque tal. Pero los ultraprocesados son todos estos, los snacks, patatas fritas, de estas cortecitas de maíz con sabor a barbacoa. Así que me gustan a mí tanto. Todo eso son ultraprocesados. Claro. Y entonces esos reúnen esas 2 condiciones, ricos en azúcar y ricos en grasa. Pero es que además parece ser que se les incluye además otro tipo de sustancias aditivos que pueden generar también esa adicción. Entonces, ese es otro de los aspectos que vamos a estudiar. Entonces, bueno, primero es lo de la clasificación. Otro paquete de trabajo es hacer estudios de intervención. Hasta ahora hay mucha literatura que relaciona el consumo de estos alimentos. Cuando digo consumo no me refiero a tomarte una palmera de chocolate una vez cada 10 días. No, eso no. Es a abusar de estos alimentos día tras día. Yeah. Entonces, hay una clara evidencia científica que relaciona una elevada prevalencia de estas patologías que hemos mencionado con un alto consumo de estos alimentos. Pero casi todos esos estudios son epidemiológicos. Es decir, se analiza
cómo se alimenta una población y cómo enferma. Pero los estudios epidemiológicos, el problema que tienen, son muy interesantes, dan una información muy relevante, pero no permiten establecer causalidad. Entonces, para establecer causalidad hay que hacer otro tipo de estudios. Entonces, uno de los paquetes de trabajo de este proyecto es hacer estudios en humanos de intervención. Claro, y ahora alguien que me esté escuchando dirá, no me puedo creer que vais a hacer una intervención obligando a alguien a tomar ultraprocesados porque no es ético. No, se trata de elegir un grupo de personas que habitualmente toman esto y luego hacer que dejen de tomarlo. La intervención es negativa, no de provocar el consumo, sino de eliminar el consumo y ver qué pasa. De tal forma que ahí podríamos tener ya una información que nos permita establecer más relación de causalidad. Por otro lado, todavía nos falta mucha información acerca de los mecanismos de acción que justifica que el consumo de estos productos pueda producir en consumos excesivos esta problemática de salud. Y entonces vamos a hacer estudios en animales de experimentación, que claro, te permite extraer los tejidos y hacer todo tipo de análisis, cosa que en un humano no puedes. Y luego en humanos vamos a extraer muestras de sangre y vamos a hacer pues estas analíticas ómicas que se hacen hoy en día, que son pues la vanguardia de la investigación en nutrición, lipidómica, metabolómica, genómica, epigenómica, todo esto. Entonces, para analizar los mecanismos de acción. Y entonces nosotros vamos a trabajar en todos estos paquetes de trabajo. Y luego hay otros muy interesantes, que es de un grupo de investigadores que trabajan más en psicología, que van a analizar la adicción a la comida que generan o que pueden generar estos alimentos. Otros van a estudiar la posible presencia de sustancias pues, más o menos tóxicas, ingeridas en elevadas cantidades, y otros van a analizar más el tema de la relación con la sostenibilidad y demás. Entonces, por eso digo que es muy ambicioso, porque abarca muchos aspectos. Nosotros trabajaremos en algunos. Jope, qué interesante. Pero bueno, quiero insistir en esto, que es como patrón de alimentación, o sea, el tomar de vez en cuando unas patatas fritas de bolsa no pasa nada. Sí. Pero mi problema es que si ceno todos los días pizza y todos los días almuerzo un bollo relleno de chocolate y en lugar de fruta me tomo pues otro producto de bollería de este estilo y así cada día, pues al final, ahora tomar una bolsa de patatas fritas no pasa nada. O alguna cosita. Tiene que ser la costumbre de que sean cacahuetes con chocolate, no voy a decir la marca. Eso, pues esas cosas no pasa nada. Lo que pasa es cuando abuso y es mi patrón habitual. Sí. María Puy, háblanos un poquitín de la microbiota, porque creo que también trabajáis en torno a la microbiota, habéis publicado artículos y también es un tema interesantísimo. Yo he estado viendo fotos de la microbiota y no sé, es casi... Pensaba yo, ¿no? Por hacer un símil y me voy a adelantar, pero es como tener un pequeño zoológico en nuestra tripita, ¿no? Totalmente. Y que tenemos que alimentar de una manera equilibrada para tener a nuestro pequeño zoológico animalitos silvestres contentos. Cuéntanos. Bueno, la microbiota es un conjunto fundamentalmente de bacterias, pero también hay virus, hay arqueas, hay otro tipo de microorganismos. Pero bueno, mayoritariamente son bacterias que habitan de manera habitual en nuestro tracto digestivo, sobre todo en el colon. Entonces, si conseguimos con nuestro patrón de alimentación, con nuestro estilo de vida, que esa microbiota tenga una composición adecuada, pues entonces esa microbiota ejerce efectos muy beneficiosos sobre nuestra salud. Por ejemplo, nos ayuda a degradar la fibra. Nosotros no somos capaces de degradar la fibra como si son los rumiantes, por ejemplo. Nosotros tomamos lechuga, somos incapaces de degradar esa fibra, pero las bacterias del colon sí. Entonces, degradan la fibra, obtienen ácidos grasos de cadena corta que tienen efectos muy beneficiosos sobre la salud. Por ejemplo, para que se renueven correctamente las células del colon y estén sanas. De esa manera previene el cáncer de colon, por ejemplo. O produce otros tipos de ácidos grasos de cadena corta que ayudan a que el hígado no produzca demasiado colesterol, con lo cual nos ayuda a evitar una hipercolesterolemia. O sea, tiene efectos muy beneficiosos sobre nuestra salud. Hay bacterias que, por ejemplo, sintetizan vitamina K. ¿Qué es la vitamina K? La vitamina K es una de las 13 vitaminas que hay en los alimentos. Normalmente las vitaminas no las podemos sintetizar nosotros, únicamente la D en la piel, pero una cierta parte de lo que necesitamos. Por eso tienen que estar siempre las vitaminas presentes en la dieta. Pero, por ejemplo, las bacterias son capaces de sintetizar hasta el 50% de nuestra necesidad de vitamina K. O sea, tiene que estar en la dieta, pero con que ingiramos la mitad de lo que necesitamos, la otra mitad la producen las bacterias. Las bacterias, por ejemplo, permiten que el intestino, la pared intestinal, se mantenga en buenas condiciones, que esté
íntegra y que no tenga una permeabilidad aumentada. ¿Eso es muy importante? Sí, eso es muy importante porque evita que ciertas toxinas o ciertas bacterias peligrosas, lo que decimos es que se trasloquen, es decir, que atraviesen la pared intestinal y lleguen al torrente sanguíneo. Eso es muy peligroso. Entonces, gracias a estas bacterias, esa pared intestinal se mantiene en buenas condiciones y hace de barrera. Y entonces esas toxinas, esas bacterias negativas, no pueden pasar y se van en las heces. O, por ejemplo, estimula las células del sistema inmune que están en el intestino, con lo cual nos ayuda a prevenir ciertas infecciones. O sea, tiene funciones muy importantes. Pero para eso tiene que tener una composición adecuada. Es lo que se llama eubiosis. Y para que la composición sea adecuada, tenemos que comer adecuadamente. ¿Qué pasa cuando seguimos este patrón de alimentación que estamos comentando? Pobre en fibra, rico en grasa saturada, rico en azúcares, que entonces la composición de la microbiota se trastoca. Y ya no tenemos una eubiosis, sino que tenemos una disbiosis. ¿Y en qué consiste? Primero, en que se reduce el número de cepas bacterianas diferentes. Las especies bacterianas se reducen. El abanico es más reducido, sí, es menos variada. Sí, no, es, ¿cómo se dice? Diversidad, ¿no? Es la importancia de la diversidad en esto también. En esto también. Entonces, se reduce la diversidad. Y empiezan a predominar bacterias de efecto negativo frente a las bacterias de efecto positivo. Y entonces, claro, en lugar de tener esos beneficios que yo estaba comentando, nos genera perjuicios. Por eso es tan importante tener la microbiota en buenas condiciones. Y además ahora os sonará que ahora la microbiota la relacionamos con la etiología de prácticamente todas las enfermedades. Empezó con la obesidad, con la diabetes, con el hígado graso, pero es que ahora estamos hablando también de que se relaciona con las patologías mentales, porque hemos visto que la microbiota, determinadas cepas, son capaces, por ejemplo, de sintetizar serotonina. La serotonina es un neurotransmisor fundamental para no estar en situación de depresión, por ejemplo. Fíjate y supongo que esto no es nada más que el principio, vamos. Que ya llevamos muchos años, pero... Sí, llevamos muchos años, pero todavía falta mucho por estudiar, porque es verdad que cuando se miran los estudios de microbiota, lo que se observa es que se empezaron a hacer estudios muy descriptivos, ¿no? Es decir, cuando tomas esto o lo otro, o sigues este patrón de alimentación o no lo sigues, ¿cómo cambia la foto de las bacterias? Al principio era así, es descriptivo, suben estas, bajan estas, predominan las otras, pero conforme ha pasado el tiempo hemos ido avanzando hacia el estudio de la funcionalidad. Es decir, sí, vale, predominan estas y estas disminuyen, pero ¿eso qué consecuencia funcional tiene? Y entonces ahí hemos avanzado, pero no tanto como nos hubiera gustado. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir avanzando mucho en el ámbito de la microbiota, en la funcionalidad de esas bacterias. Seguro que últimamente en todas las entrevistas hablo o pregunto sobre el ordenador cuántico. Que han traído a Donosti. Sí, seguro que os ayudará también a entender la microbiota. Seguro. Y la inteligencia artificial y todas estas nuevas herramientas, ¿no?, que te ayudan. Sí, porque claro, te ayudan a procesar millones de datos en muy poquito tiempo. Y puedes avanzar muchísimo más. Vamos a ir terminando porque no tenemos lástima. A mí me encantaría poder seguir hablando largo y tendido. Pero me gustaría, antes de terminar, preguntarte sobre biomarcadores también, que creo que es súper importante y es muy interesante, muy actual, sí. Sí, actualmente se está buscando muchos nuevos biomarcadores. Bueno, primero, ¿qué son los biomarcadores? Pues son moléculas que cuantificamos de manera sencilla en muestras biológicas obtenidas fácilmente, pues en saliva, en heces, en orina, en plasma, en pelo. Entonces, se cuantifican de una forma bastante sencilla y nos dan una información muy, muy valiosa sobre aspectos muy diversos. Por ejemplo, nos dan una información muy valiosa sobre cómo está comiendo una persona. Esto es muy interesante porque hasta ahora esto se hacía con encuestas, pero claro, todos sabemos que las encuestas tienen muchas limitaciones. Primero, la persona a la que se la haces te puede engañar. Imagínate que tú metes a una serie de personas en un estudio y han abandonado la dieta, pero te dicen, sí, la he seguido. Bueno, pues si tú le haces la encuesta no tienes manera de saberlo. Pero claro, luego no te cuadran los resultados que estás viendo. Sin embargo, si mides un marcador, te das cuenta de si estás siguiendo tu patrón de alimentación o el que tú le has marcado o no, lo cual es muy interesante. En las encuestas no solamente te pueden engañar, la persona puede no acordarse bien de lo que... pensando, yo tengo una memoria pésima. Claro, y entonces no describes bien lo que has ido ingiriendo, con lo cual
la precisión no es tan buena. Entonces, esto sirve, por ejemplo, para eso. Para otra cosa que nos sirve es para intuir que va a debutar una enfermedad antes de que tú tengas la sintomatología clara. Es decir, en una etapa mucho más temprana, con lo cual te da mucho más margen y muchas más posibilidades de éxito, más margen de actuar desde un punto de vista de tratamiento o de prevención y con muchas más posibilidades de éxito que si ya tenemos ya el cuadro de la sintomatología clara, porque quiere decir que la enfermedad ha avanzado más. Entonces, biomarcadores muy tempranos. También nos sirve para predecir cómo va a ser la evolución de una patología. Un ejemplo, hemos hablado antes del hígado graso. De las personas que tienen hígado graso, un porcentaje no muy alto, pero bueno, hay algunas que evolucionan hacia esteatopatitis, que es más grave, y otras no. Con biomarcadores, tú puedes decirle a esa persona, cuidado, tú tienes muchas posibilidades de evolucionar hacia esteatopatitis o no. Tú, bueno, es mejor que solucionemos este hígado graso, pero ese riesgo en tu caso es muy bajo. Eso es muy importante. Y luego, otra cosa importantísima que encaja con algo que os sonará mucho, la medicina y la nutrición personalizada y de precisión. Tú con biomarcadores puedes llegar a saber qué personas van a responder bien a un determinado tratamiento o cuáles no van a responder bien. ¿Y eso se está llevando a cabo ahora mismo? Supongo que en práctica clínica habitual, yo creo que de rutina no, quizá en algún ensayo, bueno, pues sí. Es Elon Musk. Está más a nivel de investigación, o sea, en práctica clínica habitual, no. Sí que podremos encontrar pues, a personas que se han involucrado en un estudio, en un ensayo clínico, y bueno, que las están aplicando todas estas metodologías, pero de rutina todavía no, todavía nos falta por avanzar. ¿Podrán los relojes comprobar los biomarcadores? Pues, ya estoy haciendo ciencia yo ficción. Ya al final me creo todo, porque es que la ciencia avanza tanto y tan rápido que me creo todo, pero a ver, yo creo que en medicina de precisión sí seremos capaces de en X años aplicar esto que yo estoy diciendo de forma habitual. Y que si será un reloj, pues yo de estas tecnologías no entiendo nada, pero yo creo que es muy probable que sí, porque todo avanza tan rápido que es muy probable que sí. ¡Qué barbaridad! Sí. Pues muchísimas gracias, María Puy. Todo lo que nos has contado es interesantísimo y súper práctico. Sí, es que la nutrición tiene una conexión con nuestra vida diaria, pues muy Yo voy a estar ahora muy atenta a mi tu microbiota. Si pudiera verlo por un agujerico, sí. Que se dice, ¿no? Sí. De hecho, te voy a invitar a merendar ahora mismo. Muy bien. ¿Qué merendamos? ¿Qué te apetece? Pues un cafecito, por ejemplo. Un cafecito, ¿por qué no? Pues muchas gracias. Nada, a vosotros por invitarme. Estás invitadísima para la siguiente. Y a las personas que se hayan animado a escuchar el podcast, pues esperamos que hayáis disfrutado mientras cogíais apuntes, porque es muy importante de este interesantísimo cuarto episodio de EHU Podcast. Nos despedimos hasta la próxima, que será dentro de un mes aproximadamente. Javier Martínez, Anne Zugasa, Iñaki Alonso y una servidora, Tania Arriaga, todos y todas trabajadoras en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU. Eskerrik asko al decanato de la facultad, a la Dirección de Difusión Social de la Investigación de la UPV-EHU, así como al Grupo Consolidado de Investigación Bitartez y, como no, al Sistema Público de Enseñanza. Podéis seguirnos en todo tipo de plataformas de audio, en todas las conocidas y también en Captivate FM. Y eskerrik asko, hasta la próxima. Muy bien, gracias. Adiós. Has escuchado EHU Podcast, el podcast de divulgación científica de la Universidad del País Vasco y Euskal Herriko Unibertsitatea. EHU Podcast, entzun eta zabaltzazu.